Bien, la mansedumbre es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Apacible, sosegado y tranquilo. ¿Cuántos son así? Eso sí que a mí, eso cuesta, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Mansedumbre, del griego prautes, significa someter la fuerza de uno en una postura de docilidad. Se traduce como gentileza, consideración, humildad y docilidad. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender y entender de los frutos del Espíritu Santo. Que la mayoría, como dije al principio y lo he estado diciendo cada semana, se opone a lo que usted y yo hemos aprendido como actitud. En la vida se nos ha enseñado muchas cosas. Se nos han enseñado desde chiquitito que si alguien te hace algo, tú responde. Tú, no sé, si te golpean, tú también golpea, tú defiéndete. ¿Sí o no? Yo creo que sí, eso le enseñamos incluso a nuestros hijos, le hablamos. Que si alguien no te dejes, no sé, que te digan nada, no te dejes que te hagan bullying, no te dejes que te golpeen en la escuela, defiéndete también, tú también puedes hacerlo. Hay muchas cosas que se nos enseñaron y nosotros enseñamos que a la luz de la palabra y a lo que Dios nos quiere enseñar como hijos de Dios, no van de la mano. Y es ahí donde Dios quiere que aprendamos y modifiquemos ciertos aspectos, ciertas enseñanzas, ciertos patrones que traemos a los pies de Cristo, que hay que someterlo a la obediencia a Cristo. Amén. Y hay que renovar el entendimiento de las cosas. Porque como usted reacciona es como lo que usted ha entendido durante la vida. Y el entendimiento que la luz de la palabra te da, tienes que ir modificando el antiguo entendimiento y, no sé, es como actualizando el entendimiento que tiene, ir actualizándolo a la luz de la palabra. ¿Sí? Una parte de la mansedumbre es aceptar con calma la voluntad de Dios, sea cual sea, con respecto a una situación. Incluso si ese juicio resulta en dificultades personales. Esto es humildad hacia Dios. Cuando nos sometemos a Dios, también seremos mansos con los demás. También se le llama el fruto de la sumisión. O sea, estaba viendo y me sorprende el hecho de que al Espíritu Santo se le simbolice como paloma. A Jesús se le llama el Cordero. Y a nosotros se nos dice que somos las ovejas. Usted sabe que los tres son símbolos de mansedumbre. ¿Sí o no? Y de Jesús se habla que Él no abrió su boca, Él fue manso, fue humilde. Es más, Él mismo nos enseñaba en su palabra, toda su vida demostró que la mansedumbre gobernaba en su vida. Todos ellos son símbolos de mansedumbre. Y este fruto espiritual soporta la incomodidad. Solo se puede manifestar cuando se está totalmente rendido a Dios. Y no implica debilidad. Que seas manso no quiere decir que seas débil. El creyente lleno del Espíritu Santo se manifestará mansedumbre, aunque esté indignado. Asimismo será manso. Eso cuesta. Eso cuesta, hermano. Cuesta demostrar mansedumbre cuando estás enojado, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hace uno cuando está enojado? Reacciona inmediatamente y dice lo que después se arrepiente, ¿sí o no? O hace, y el problema es que cuando hacemos, reaccionamos, ya no podemos recoger lo que hicimos. Entonces, ya el daño está hecho. Por eso es que se nos llama a ser manso, a sujetarnos a la voluntad de Dios, sea cual sea. Si una situación es adversa, hermano, no sé, recíbela.
Si no te gusta algo que pasó, que te hicieron o que te dijeron, está bien. Déjalo. Déjalo así. El elevado lugar que se le concede a la mansedumbre en la lista de los frutos se debe al ejemplo y a la semejanza de Jesucristo. Un carácter semejante al de Cristo solamente es producido por el actuar del Espíritu Santo en nosotros. El que tiene mansedumbre, hermanos, es capaz de soportar a los demás. Mira el de al lado. Mira el de al lado. Con mansedumbre tú lo vas a poder soportar a él. Sí. Y si usted combina todos los frutos, ¿sabe? Todos van ligados unos con otros. O sea, tú no puedes dejar o pasar por alto uno de los frutos. Porque todos se necesitan los unos a los otros para conformar el carácter de Cristo. Si usted se fija, todos vivimos situaciones, el mismo tipo de situaciones, pero de diferentes índoles. Todos vivimos problemas financieros, todos vivimos problemas económicos, todos vivimos problemas, personales, familiares, sentimentales, problemas relacionales. Todos vivimos el mismo tipo de problema. Pero ¿sabe lo que nos debería caracterizar a nosotros? Es cómo reaccionamos frente a ellos. De eso hablan los frutos, de cómo tú vas a reaccionar frente a algo, frente a un problema, una crisis, una adversidad, una situación. De eso hablan los frutos del Espíritu Santo. Son para ello, para saber comportarnos, para saber cómo hacer, para saber cómo hizo Cristo. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de control que evita todo movimiento de resentimiento por el comportamiento injusto de otro. Jesús enseña en Mateo: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra por heredad. A alguien manso no se le puede provocar fácilmente. ¿A cuánto no se le puede provocar fácilmente, hermanos? ¿Ah? Si a usted le hacen algo o le dicen algo, ¿ustedes lo provocan rápido? ¿Ah? El manso no se le puede provocar fácilmente. O sea, es difícil poder hacerlo enojar, y en tiempos difíciles mantiene una actitud de calma. Es aquella persona que no se deja arrebatar fácilmente de la ira, con motivo de las faltas o el enojo de los demás. 1 Timoteo 6, 11 y 12 dice: pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. La mansedumbre es uno de los atributos más difíciles de definir, porque se refiere a una actitud interior y no tanto a una acción exterior. Las tres ideas principales de la mansedumbre como fruto son estas. Mire, tú lo vas a demostrar en esta manera. La mansedumbre: 1, sumisión a la voluntad de Dios. La sumisión total a la voluntad de Dios se está demostrada en la vida de Jesús, porque aun cuando ella iba en contra de, en muchas ocasiones él quería, Jesús decía que la voluntad del Padre le convenía cumplir, y estaba por sobre la voluntad de él. Mateo 11, 29, Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas.
Qué importante. Qué importante, porque en medio de la prueba lo único que queremos es descansar, es estar tranquilos, que nos dejen tranquilos. Y la única manera es aprender de Jesús. Jesús se describe aquí mismo como manso y humilde, y ambas son características de aquel que se ha sometido totalmente a la voluntad de Dios. Esa es la 1. Número 2. La primera, sumisión a la voluntad de Dios, demuestras ahí mansedumbre. Número 2, cuando eres educable. Estar dispuesto a aprender. Usted sabe, una de las cosas que más nos cuesta es aprender. Sobre todo cuando tenemos ya conceptos predeterminados de ciertas cosas. ¿Sí o no? Hacer cambiar un pensamiento a alguien que tiene algo arraigado es muy difícil. Y me explico, por ejemplo, cuando aquí predicamos a veces, y uno a veces enseña ciertos principios de acerca de ciertos temas, y usted que está ahí, o yo que estoy ahí a veces escuchando, lo he aprendido de otra manera, o choca con lo que yo he aprendido. ¿Qué sucede en nosotros? ¿Qué sucede en usted? Cuestiona, lo cuestiona. Y muchas veces, no sé, renegamos y decimos, pero eso no es así, porque yo lo aprendí así, y para mí es mejor así que asá. Ser educable. Una de las cosas que a mí yo he aprendido y trato siempre de mantener en mi vida cuando estudio, sobre todo cuando estudio, porque yo fui enseñado de cierta manera. Yo fui enseñado en la metodista la pentecostal apostólica. Entonces traemos ciertos principios, ciertos patrones que aquí yo he tenido que ir moldeando, he tenido que ir modificando. No digo que son doctrinas erradas, no, pero hay patrones, hay cosas, hay no sé, hay maneras de trabajar, hay maneras de entender temas que se enseñan de una manera en ciertas denominaciones y de otra manera en otras, ¿cierto? Eso, ¿para qué estamos con cosas? Eso es así. Pero a la luz de la palabra, sobre todo uno que predica siempre, tiene que estudiar orígenes, estudiar, no sé, tiempos, estudiar historia, estudiar, no sé, las intenciones del momento que se está viviendo, con las intenciones de lo que el predicador enseñaba, con la intención de lo que Dios quería manejar o bajar como información. Uno tiene que verle muchas caras a la enseñanza cuando en el tiempo de predicarla. Y me ha tocado personalmente modificar muchos conceptos que yo tenía predeterminados en la iglesia, que me he dado cuenta que a lo mejor estaban un poco errados. Y obviamente, para conformarte a la voluntad de Dios, tienes que corregirlo. Porque siempre van a estar chocando contigo. Entonces, si tú no eres enseñable, si eres de esas personas que se cierra a lo que tú has creído, a lo que tú crees, y nadie te saca de ahí, entonces... Ahora, el enseñable, si tú no sabes la palabra, estúdiala, escudriñala. Porque tampoco por eso nos van a meter cualquier tipo de cosa por los ojos y vamos a tener que aprenderlo todo. No. Pero una persona que es mansa, es enseñable. Cuando hay temas que a lo mejor chocan con la cultura del mundo, tú tienes que modificarla en tu vida si tú tienes la cultura del mundo en tu manera de vivir. La mansedumbre nos ayuda a ser enseñables. Recibimos la lección y asimilamos antes de reaccionar. Número 3, ser considerado. Ser considerado. Casi siempre... Proates, que es el griego de esta palabra, se refiere a demostrar consideración, moderación, calma o preocupación, o identificarse con los demás motivados por el amor. La mansedumbre es opuesta a la aspereza. Consiste en ser apacible y sumiso, sin la idea de ser débil o inferior. Gálatas 6:1, Pablo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restaurarle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, demostrar los frutos del Espíritu Santo en el sentido bíblico, demostrar este fruto, significa ser controlado y dirigido internamente por el Espíritu Santo en lugar del espíritu humano. Amén. Mansedumbre. O sea, está llamado a ser manso. Quieras o no quieras, tienes que ser manso, hermano. ¿Ya? Amén. Amén. Mansedumbre. Templanza. Y este es el último de los elementos del fruto del Espíritu Santo. Y es uno de los más difíciles frutos a practicar. Porque la templanza habla ¿de qué? ¿A qué se refiere la templanza? ¿Alguien sabe? Templanza. Templanza habla seriamente del dominio propio. Dominio propio. Es el fruto de la disciplina. La persona que le permite al Espíritu Santo conformarle a la imagen de Jesús desarrollará dominio propio en cada área de su vida. Y dominio propio es la capacidad que tiene un individuo, es la definición, es la capacidad que tiene un individuo de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones, no dejando que éstas lo controlen a él. ¿Cuántos tienen dominio propio? Ninguno. Levantamos. ¿Cuántos necesitan dominio propio? Yo creo que todos necesitamos dominio propio. ¿Sí o no? Sí o sí, todos necesitamos dominio propio la mayor parte del tiempo, del día, del minuto y de la hora. Ekateia en griego, que significa fuerza, moderación, sobriedad, continencia, control de uno mismo. El fruto del Espíritu Santo en templanza o dominio propio es la autonegación ante los malos deseos o placeres. El dominio propio contrasta con los deseos de la carne. La idea básica del griego en este verso o en este fruto es de poder o dominio de sí mismo, gobierno propio. Lo que tú y yo debemos hacer es gobernarnos a nosotros mismos. Y eso cuesta. Que la mayoría del tiempo nosotros somos guiados por nuestros impulsos. Y no hablamos solo de pecado en este caso. Impulsos, reacciones, sentimientos. Somos guiados mucho por las emociones que tenemos en el momento que estamos viviendo. ¿Sí o no? Sí, porque si estamos viviendo una situación contraria, nos desesperamos, nos angustiamos y se nos acaba el mundo y entramos en depresión y nos desesperamos y nos angustiamos y andamos, no sé, sufriendo por ahí siempre. ¿Verdad? Por eso es que usted a veces ve gente contenta y en la otra semana la ve triste, así, pero ya por el suelo, y después la ve mejor, después la ve peor todavía que como lo vio la semana pasada, porque es gente que es muy vulnerable y es muy influenciable por las situaciones que vive. En cambio, una persona con dominio propio, con templanza, logra controlar sus reacciones, logra tener dominio propio que no le permite a sus emociones tomar el control de su vida. Y le permite más al Espíritu Santo tomar el control de su vida y descansar en paz en Dios. Sí. Entonces, la mayoría de la gente es llevada por sus emociones. Pero cuando usted ve a una persona estable, cuando usted ve a una persona que en tiempos, como sean los tiempos que esté viviendo, usted lo ve, que es una persona, no sé, que se nota, se ve la diferencia cuando tú tienes dominio propio, se ve la diferencia cuando tú tienes mansedumbre, se ve la diferencia cuando tú tienes fe, cuando tú tienes paz, cuando tienes paciencia. ¿Sí o no que se ve la diferencia? Sí que se ve. Entonces son áreas a trabajar 100%.
Debemos gobernarnos a nosotros mismos bajo la dirección del Espíritu Santo, hermanos. O si no, no se puede. Una persona con templanza tiene gran fuerza de voluntad para cumplir todas las promesas que hace o los compromisos que adquiere. ¿Verdad? Sí. Puede llegar incluso inflexible, a ser inflexible respecto a principios y valores con los que vive. Posee una gran capacidad de resistencia frente a las dificultades o los desafíos. ¿Ya? Templanza es tener una mente segura, cabal, disciplinada y tener el control sobre las circunstancias. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Quién nos ha dado eso? El Espíritu Santo. O sea, es un don que Dios lo da, el dominio propio. Y es un requisito para servir a Cristo. En las cartas pastorales de Pablo, a Tito le dice, en Tito 1, 7, 8, le dice, porque es necesario que el obispo, el servidor, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Y termina con eso, dueño de sí mismo. Esto se requiere, ¿sabe por qué? Porque el servicio a Dios, en el servicio a Dios, tú te confrontas con tanta gente diferente. ¿Sí o no? Te toca tratar con tanto carácter diferente. Te toca tratar con gente que te ama, como te toca tratar con gente que te ama más o menos nomás, como también te toca trabajar con gente que no te ama, pero que está ahí. Y hermano, están ahí. Bueno, yo digo que ahora están aquí, pero están. Por ahí andan camuflados, que te dicen que te aman, pero después por detrás tú sabes que no te aman en realidad. Pero no hay problema. Tú tienes que aprender a gobernarte a sí mismo en ese tipo de circunstancias. ¿O no? Porque después cuando tú ves a esas personas, tú las puedes abrazar sin ningún problema. Las puedes saludar, les puedes dar amor, cariño, y no hipócritamente, no, porque tú estás sano, tú no tienes problema. Eso es algo parte de la vida. Usted tiene que saber que hay gente que te ama y gente que no te ama. ¿O no? En todo lugar, en el trabajo hay gente que te ama, compañeros que no te aman. En la escuela hay compañeros que te aman y compañeros que te odian. Aquí somos todos humanos, no es la excepción. No debería, pero la hay igual. Entonces tú tienes que saber, si estás en la puerta, recibes gente que viene cargada, ¿sí o no? Recibe gente que viene con problemas, recibe gente que viene trayendo malas noticias sobre sus cabezas, ¿sí o no? Recibe gente que a lo mejor no durmió en la noche o tuvo que trabajar. Recibe gente que viene molesta. Recibe gente que tuvo, no sé, que está peleado con los hermanos y no quiere saber nada, ni que los saluden, ni que los miren. ¿Sí o no? Entonces, una persona, para que tú le puedas dar amor a él, tú tienes que aprender a gobernarte a ti mismo. Porque si no te saluda el hermano porque pasó enojado por al lado tuyo, tú te vas a sentir y vas a decir, chuy, ¿ni qué se cree? Yo lo vengo a saludar y ni siquiera me saluda. Y tú te vas a molestar y te vas a hacer daño tú mismo. O sea, tú tienes que aprender a gobernarte a sí mismo, a gobernar tus emociones, a gobernar tu yo, a gobernarte a ti mismo, hermano. Yo te lo pido por favor, porque harto daño le hemos hecho a la iglesia cuando no nos hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos. Harto daño se le ha hecho a la iglesia por las reacciones que tiene la gente y no usa los frutos del Espíritu Santo. Harto daño se le ha hecho a la iglesia. ¿O no? Porque no nos soportamos los unos a los otros. Cuando la Biblia nos dice soportaos, dice, los unos a los otros con amor. ¿Sí o no? Sí.
Y nos odiamos, nos palabreamos, no sé, no nos queremos ni ver, ni nos podemos ni ver los unos a los otros. ¿Por qué? Dueño de sí mismo. El servicio presenta tentaciones que pondrán a pruebas a la persona y a situaciones con la gente. El servicio a Dios te va a probar a ti de malos entendidos, de enfrentamiento de caracteres, insinuaciones en doble sentido, hasta esas cosas. ¿Sí o no que las hay? Sí, las hay. Y solo el ejercicio del dominio propio o la templanza te ayudarán a controlarte y a no reaccionar. ¿Sí? Mira al de al lado y dígale, te falta dominio propio. Dígale, me di cuenta que te falta dominio propio. Es más, dígale, estoy seguro que te falta dominio propio. Dominio propio. ¿Sabes? Estos 9 dones son tan importantes, hermano. Yo quisiera tenerlos todos, pero trato de practicarlo. Incluso ayer yo molesto en la casa a veces, y estos días yo estaba en la casa y yo decía, tengo que controlarla, tengo que practicar la templanza, porque si la estoy estudiando yo les dije, tengo que practicarla. Y me molestaban me molestaban para que yo me enojara, y yo decía, tranquilo, Patricio, tranquilo. Y yo me trataba de controlar. Yo decía, tengo que ser manso, tengo que ser humilde. Y soporté la prueba ayer y salí exitoso. Pero usted sabe, es broma, esto es broma, porque ayer era broma que yo lo hacía. Pero todos los días vivimos situaciones que van a tentarte, ¿sí o no?, a salir, a perder el control propio. ¿Sí o no? Sí, cualquier situación te va a sacar de ahí. Pero si nosotros logramos aprender a utilizar los frutos de la buena manera, usted va a ver la diferencia en su vida. Usted va a ver la diferencia en sus relaciones con los hermanos. Usted va a ver la diferencia. Cuesta un mundo, yo sé, cuesta un mundo, pero es posible. Si Cristo lo hizo y nos dice que aprendamos de Él y hagámoslo.